Soy soldado escogido de Cristo, mensajero el Señor me mandó. A luchar contra el mundo de la carne, avisé y amoré sin temor. Soy soldado escogido de Cristo, mensajero el Señor me mandó. A luchar contra el mundo de la carne, avisé y amoré sin temor. Soy soldado escogido de Cristo, mensajero el Señor me mandó. A luchar contra el mundo de la carne, avisé y amoré sin temor. Soy soldado y escogido de Cristo, mensajero el Señor me mandó. A luchar contra el mundo en la carne, avisé y amoré sin temor. Dios en tiempo directivo. Ya fuerza aplausos tres nangkatat. Ichanimre que ya se penekno tiempo akatat Pablo emul tohen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es la calidad, la congel, coro, directivo, ministro, predicador. Como puedo que digo, hubo tiempo en acción de gracia. La justa bebí, justo comí, calidad. Pues, más a Dios, capitán de Dios. Ojalá pueda que recambie. Yo veré sentado en la colación de Josué. Cuando ya te chupan que malo, no que hoy veré y que la Santa Misa pues cantó la montaña. Y la Santa Misa los verdes directivos. Luego le barré la cantidad que voy a ver mismo. Si vos me lo te gustar,
Khajala Gaspar, por Santata, por Jigul, Mark, Chubanik Takimano, was Fedor Merstic, and Mamu Big. Manaba Nak, Pensar, Cocotomanik, la Khajala. Materia Khajala, en nuevo directiva, el Jihad, el nuevo directivo pastoral de la mujer. Silvestre, Corkish, que va a facturar, aumenta a Corchavi, porque Mahana está más que la ruta superior. Eso va a trabajar con la común. Y ya ves en Dios que se jale que hace. Luego Jerry, cuya que suba, cuya que puede. Ya que es aquí, que es aquí, y son mujeres de Dios, que reclaman que no tenga habit a la sociedad. Ahora la recomendación, que ya se pasó de escuchando, recitar el mes su trabajo predicador, por la ausencia de paz. Siempre escribir que te va a con familia, con escuela. Quizás que saco gente, cojo comprobando, cojo compruebo, quizás que con tu coscamic de quedar. Acá te cojo una chica, que tal generación, que tal que chap, que tu van a cuadrar un chayón, o como una acción de gracia, o qué. Pero que te colocaba un kamikaze, que te das tu cojo una chica. Y que tal generación, que tal cuenta. Solo se caminaba por el Guadalajara, la música humana. Pues, ¿viste? Ya estaba yo en el planilla y era que tal Dios. Una vez entregar, conforme con el planilla de Dios, que hubo que llamar Dios. Por eso, me cojo comprobando que te das, se da cuenta. Pero que hasta que se van a cajar, ya no se puede. Ayer se van a decir riqueza, ni también me también, ¿verdad? Se van a casar la chile, la chile. Me resultó que me sacó, pero ya estuve con el corazón kamikaze. Pero hasta que se me cobana, hasta su cofre que le han recitar, y a foc recitar. Si yo tenía tu cofre, no tienes que recitar, no te se pega por el lugar de la. Y las que ya llegó ya ve Dios, ya no sé que ya llegó Abraham, que ya no se puede. Que quitar era mucho la ciudad, o que quitó, que quitar que pere, o que se nos agrada. Pero hasta que se ya no se puede. Y es algo que pasaba y es que dar con cosméticos, chocolates, cosméticos, chocolates, que tal o que se basta. Porque tanto como te coche, y busco la calidad. La voy a cuadrar, la voy a ofrecer, tú vale que me un que siento de visión, porque va a cambiar. Es como la calidad. Me hace que se va un poco de vivo y mismo. La familia ya no es como tercer, cuarto, es como quinto grado, ya que aquí un chico que es lectura, que un chico que sí que jugar las tías jugar. Luego Javier también hace así, entonces me cuenta que no hagas tantas Biblias, pero que yo soy para ya esto me hace que van a perder aquí. La Biblia ya no va a ser como la gente y predicador que es lo que no. La mujer ya te veo que no olvidas nada, pero ya no permitiste que cuya Biblia persona ya se hace con un caballo. Yo sé que chulori, porque acababa poner en práctica la sociedad. Tu Hijo de Dios es paciente, tu Hijo de Dios es humilde, tu Hijo de Dios es sencillo, chuchu, sociedad. Mas hay un panel que está caliente con un gato vacío, somos las casas, somos las flores peregadas, los pacan, los armas que tu ocio suelta armas.
pero usted es Dios, su visión que Cristo fue. Magugokta ka para sa katuda, pero kung patbastik niya, kukuha ayon sa katuda. Makintiya sa chibe, singkis na service, singkis sa katuda. Simbang tiempo iwas ka balda. Sinta ba ta sa kapulo, simanang na 15 di service para son. Siya sinutos ni mama, otomata, iman sirwa. Uli sinutos ni mama. Siya kung kunap ba sinta ba ta sa bewete. Ba singkis na service sa kapulo por reserva militar. Siya kung kunap. Reserva militar ubir kung riri sa kaban sa kapulo. Pero sila ko chimes biya katulas. Subolah más con respeto en la arena, chivot usted Dios, que me acaban de respetar, pero takali con katbastir. Sihla cash katulas. Koh kalmatak, que kama marchar, pero bergas. Porque atko pirme marchalibik katulas. Que sei que yo un chanter habi urasi kakuya kucha para bueno atko pirme. Baiwat coche para descanso, como van a sacar para canari. Ya estamos a las 4 de la mañana, ya coche para campo. Alegre tu tacanic con alto vacío y a pecador, ¿verdad? O con amru, ya tenía salvador con chiri, no pero subo las cash, cuban que quiere soltar. Alegre ya hubiese que se casó aquí ni dulce Dios paciencia. Pero cosa que era paciencia misma, era una cosa que cojbal, era una cosa que van a respetar, era que ya van a por un lado. Pero cubierta la palabra de Dios, cubierta por San Lucas, capítulo 21, versículo 34, cubierta, cuidado, que si van a cuidar y vivir, que mejor no tengo una vida materializada, que mejor que ojalá me estás rendiendo, que es con preocupaciones, a ver, que era cascolil. Rojun, cajanak precaparik, que curacanak cascolis na. Tu hombre en tiempo, tu hombre en el mandamiento, pero me subo costa, por un lugar, toca que vas a catalar. Dice, pues, que cojones que yo cap en Ibu, catalar, ni más que es cactac directivo, a Chichap, y Shakib, es cactac pastoral. Y cojones yo cap, muy bien que me cush. Y me caban tel que caban noche que caban que turno chacabach. Recho turno la jun, caban que turno tiene una habitación caban me caban que suban ru familia propietaria de mujer. Se acaba turno. Cada mes es 7 personas. Que también es hora para mi propietaria de hobby y toma que te eu shibu mi al que habu kohol shaqaq beturn subalahnim ru riquez ru propietario hofre eko 500 yuntu wakash eko 3000 ruchih parte el camello pero contra ru familia alesco que custi ru nimaqih que mana cada pero cuando se van a tocar más risas y Dios se quiso na vez se cambia wah se quiso wah se machta la hombre religión se quiso por caminar para estar carginal ¿por qué estar carginal? Porque alejun wanamgo como jarrib kukras para estar carginal kana kanar hok profeta lejo to vi pe con gastiga re mismo no con la creación jack Kaistic, a penchik, including Wawis. Cuando se ya ve Dios te jere, va a ser lo que Subana 26 por el George. Al Televic, ya suban cumplir su misión en coger a Televic. Suchus una tele, va a ser el virus. Su subana por Peter Hop, subo las chacks, no jalón, un tierra, a pen que cae. Cuando espero milagro, Dios va en 26, María ve Dios. Con caca de chichic, por saco de ketchik, casual. Saco de ketchik por yo que va y te acaba José y se cae en Canru.
Entonces, hubiera por repente le hoster ya ve Dios, ta, chao, pone cosa chivas cuas, quien sabe, cual chivas quien sabe. A chao, pone a cotucho, no es quien tal permiso sabe, quien se coge un riso, cosa quien sabe. Espero, sei por pensar, pero reciclo, por repente le hoster, ven a por bien, pete na riso, por saber reciclar, really. No, him suba, animal sujabe. لما قلت كاوي شقيت بيروا كاوي شقيت كتير شقيت شو جابه ودام قلت أساسا رقمي كاس قلت شو وش كواس نا بس سكن تكسر بقول ترى شقيت بقول ليش كذا شقيت بقول يا بيريوس يوسر بقول كم أسكت كير كم رنان تات نبتك نبتك تات وخرتيم على قتلات بقول خير أكره هو جانمري تطلبونم ريزاش كأنك ويوم رساقريش ويوم رتكرك ويوم ركوسابر كبنزار ليست بحاجة شو بير روبيس برمير شو بير كانتون المونتان بريغليسري شيكو هو يشوف سرقي بيه كشبه تقريب وجوش يبني أوراسيون شي شو قلق شوية أستاذ كشبه كيتاي برمير هذي كشبه يبرو سانتامي سجري ريزاش Navego chulas, te navego urare, to be navene kuta support to the directive the catechist. Navego chulas start uras. So many clear ki stoman the tree, go you up. The church at the Kanakatat, but I could imagine. Well, when James in Yabonachi very, but she go about a task, motivating to catch the coffee, check up on the head. Que aquella was not expressed por kamikaze a cada choconal. Waberi vitamta. La inca sua una que una más yo suaving cuyan la vida en casa más narcotat. No Juan no shur cotat o so wishing queen water ta ektir cotat o machine queen to lo to a la canatat. But the lectures will be recotalal wish regador por repete Isaías وبيخترع السكيج تتوالخ تتجتخ بتاجر شاجر خن 15 años خن ودو كاسماسنا pero luego que قطار كبير قطار كاسماستر قطار كويو نهم كقطار لقى ريخون قطار قسم كيف تريخ pero seguro más que chuka kinibuk mi panes mañana. Si tal que chuka, si tal y me si tal y chuka chukatat. Si ves el katat tiene ta o caprichaga buk. Pero katat mi man compiar vi katat que ko patak kaskoli na si ya pana que conseje. Si ya pana que usip se khar par kitabi patak habitación y ya pana que usip que अरे हेरे के रखू लकतार चके और पर वो चलिए कपान का sacrificio कपान का acción de gracia pero cachela o la tubali ya que pega chupa ya que pega pues arewa que usip nati hasta que yo es que ni vos a la pana que tal pues más yo seré el colectivo yo ya si es un tiempo pues un hecho has no es sin chave chico y no más a la pana que tal en el nombre de las padres del Espíritu Santo amén. Ya para siluat chokatat semangatat. Ucapnya beri pas syakural sinyawi wa tiemprin or pa wa singkuin que tiempo que sakanas tiempo wa directiva shaqib que ya que bashib que tiempo re nang katat re kanan shaqib arewar que ya que tiempo re chuachanim con wa chinchikia que kashlok que ya que tiempo. Kakhish kanang katat nimlak kun khel chuchanim bari sit cuaren cuaj bakin tahun kan chiquera conjunto que hubiera que cantre estamos en fiesta con Jesús que
Tataqob chiquera conjunto que van a ayudar, que van a cantar. Estamos en fiesta con
Dios la tiempo de el pueblo de Dios, ministerio, estamos de pie con Jesús, que charo Dios, Miguel, sebalah katioshich, hijo kalah rukrumado esposa, sebalah benar sil, benar huno kamar siluwuch, cepam rokosin, ini kepa ikolik cepam rekosin, kiban servir kech, y kiban sebalah katioshich, pubir Dios, y habne que grupo de cor, sebalah katioshich, sebalah kiban, tahan kiban glorificar, tahan kiban, sebalah kiban rekatat, y heba para predicar la palabra de Dios, sebalah Dios rekatat kolik ini kepada los ministerios y kolik sebalah katioshich pubir rekatat sebalah shuhusutih sebalah shuhuk amlok cepam ruti rekatat meresh teguchuleh shuhuk amgi sebalah rechubir Dios es kaya una falam para Cristo. Sebelah koki ketik kolik kucanim, sebelah koki ketik kusutim rakacdal, hebarer rakacdal kolik Unión Americana, ubanar silu wachila, sebelah unati Dios, ukama silu wach, sebelah ubanar luchar roti rakatat, sebelah arewa, quinta hunakan tren peki wachwa grupo de cor, estamos de fiesta con Jesús, como que amsar Dios, kolik sarekas arek yanem uqihna komare hunim hijo kolik. Kokiban acompañar de kikiban kokito coba de cantar que canta jeri. Señor mío Jesús, os colico este momento, Padre. Ayaka fuerza, ayaka chukam, kirak ni warite. Hijo mío, ayara wali mana be atna kahol benditin, at wali katar makna be atna kahol. Ayara wali ma, bicara palabra Señor. Sebelah ko nga balotay na palabra, hawarong nagkakakontak pa ba? Solamente estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir. Poderosa nuestro Dios, poderosa nuestro Dios, poderosa nuestro Dios, poderosa nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir. Poderosa nuestro Dios, poderosa.
Sebelah ketiosih cerketat, sebelah pubi warketat, kepenana marki pubi Dios, ritsel kerahare sukup ancekeper, arewa pubi raketat, sebelah tiosih lah hentiem.